¿Qué tal, muchachos? Vamos a llamar el tema de espondiloartropatías. Eh, bueno, en relación a las espondiloartropatías, vamos a hacer la definición. Las espondiloartropatías son un grupo heterogéneo de enfermedades con características clínicas, genéticas y fisiopatológicas relacionadas. Artritis psoriásica, artritis reactiva, espondiloartritis relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal. Y por último, la espondilitis anquilosante. Entonces, son varias enfermedades las cuales van a estar formando un grupo de este conglomerado de síndromes que tienen algunas similitudes, ¿no? Continuamos. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación de la espondiloartritis es según la topografía de la manifestación en la cual están teniendo más. La espondiloartritis axial se refiere a la afectación de toda la columna vertebral. La vamos a dividir en dos: espondiloartritis axial radiográfica y espondiloartritis axial no radiográfica. Por otra parte, la espondiloartritis periférica se va a dividir en artritis psoriásica reactiva asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y la espondiloartritis periférica indiferenciada. ¿Qué pacientes son los que tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico y encontrarlos como una espondiloartropatía? Entonces, normalmente este tipo de pacientes tienen algunos síntomas característicos. Es así que desde los años 80, prácticamente 90, se han empezado a hacer los criterios para diagnosticar este tipo de pacientes y poder incluirlos, dado el riesgo que tienen estas patologías de presentar deformidades que son permanentes y muchas consecuencias funcionales. Los primeros criterios que han salido son los criterios de Nueva York, que requieren una evidencia principal de sacroileitis a la radiografía y un criterio clínico. En los criterios clínicos principales en Nueva York, en el criterio de Nueva York, tenemos la lumbalgia inflamatoria, más de 3 meses de duración, mejora con el ejercicio y no mejora con el reposo, la limitación de la movilidad lumbar en plano sagital y frontal, expansión torácica disminuida respecto a los valores normales para la edad y sexo. Después vinieron los criterios de amor y han encontrado que este tipo de pacientes también se asociaban a otros síntomas como lumbalgia inflamatoria, que hayamos hablado de la misma, la artritis como tal, inflamación articular. Normalmente este tipo de pacientes tienen una forma de oligo o poliartritis asimétrica. Entesitis, que la entesitis es un fenómeno inflamatorio que afecta más que todo la inserción de los tendones o ligamentos en el hueso, más que todo en el talón. La presencia de uveitis, ojo rojo, doloroso, con fotofobia, la dactilitis, aumento de volumen del dedito, psoriasis, la presencia de placas eritematosas, hiperqueratóficas descamativas pruriginosas, la coexistencia con la enfermedad inflamatoria intestinal y sacroileitis en imagen. Y los criterios menores van a ser artralgia, dolor articular sin inflamación, como es la artritis arriba, HLA-27 positivo, buena respuesta a AINES, antecedentes familiares de espondiloartritis y inicio muy insidioso, ¿no? Son sensibles pero poco específicos. Y los últimos, los criterios del SSG 1991, que tienen una configuración muy parecida a los criterios AMOR, ¿no? Son un poquito más simples, más sencillos, pero todavía se usan de alguna u otra manera, ¿no? La lumbalgia, la artritis, la entesitis, la dactilitis y la sacroileitis, ¿no? Y los criterios menores son artralgia, HLA-27 positivo, uveitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal y antecedentes de espondiloartritis y buena respuesta a AINES, ¿no? Bueno, es así que el 2009 el grupo ASAS han lanzado los criterios para espondiloartritis axial, en los cuales los brazos principales que daba era que el paciente tenía que tener sacroiliitis en imagen, en radiografía o bien en una resonancia magnética, y una o más características de espondiloartritis, que son las características que están allá, como el dolor, la lumbalgia inflamatoria, la artritis, la entesitis, la uveitis, la dactilitis, la psoriasis, y todas estas características que se han ido mencionando en los anteriores criterios. El brazo clínico, por su parte, se ha asociado más que todo a tener HLA-B27 positivo, más dos o más características de espondiloartritis, ¿no? Entonces, más de 2 puntos siempre se van a requerir en el brazo clínico. Bueno, lo importante de todo esto nos sirve para encasillar y hacer el estudio de los pacientes
respecto a sus síntomas. No es lo mismo que el paciente llegue con solamente una lumbalgia a que llegue con algún otro que otro síntoma distinto, ¿no? Lo mismo pasa con espondiloartritis periférica, pero eso vamos a pasarlo para el diagnóstico de la misma más adelante. Espondiloartritis, epidemiología, factores de riesgo. Hasta el 2016 la prevalencia mundial era del 2000, perdón, del 0,55%. El HLA-B27 en este tipo de pacientes se presenta en el 74 al 89%. Hay un 90% de riesgo de que de una mamá que tiene, o de, sí, de una mamá que tiene un hijo y esta mamá tiene un antecedente de espondiloartritis, el hijo vaya a tener este riesgo, esta patología, hay un 90% de riesgo. ¿De acuerdo? La edad de inicio normalmente es de 20 a 30 años. El pico de inicio más que todo está localizado a los 26 años. La relación hombre-mujer se va a mantener de tres hombres a una mujer, es más predominante en el sexo masculino. Factores de riesgo genéticos aparte del HLA-B27, ERAP, que es una aminopeptidasa que participa en la preparación de las proteínas para presentación de la molécula de histocompatibilidad. Y también alteraciones en el receptor de interleucina 23 que puede llegar a activar la proliferación de linfocitos TCD4, TH17 para la secreción justamente de interleucina 17. La espondiloartritis axial, radiográfica y no radiográfica, es lo primero con lo que vamos a empezar. Como definición, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta predominantemente el esqueleto axial, especialmente sacroiliacas y columna vertebral. Se puede asociar a manifestaciones periféricas y extraarticulares. La espondilitis axial radiográfica tiene una presentación más que todo en varones con una relación hombre-mujer de 3 a 1, menos retraso diagnóstico, porque se presentan las lesiones radiológicas que podemos ver. El HLA-B27 suele ser positivo. Mientras que en la espondilitis axial no radiográfica la relación hombre-mujer es más homogénea, hay un mayor retraso diagnóstico porque no hay alteraciones radiológicas bajo las cuales se pueda realizar el sustento del diagnóstico y también se presenta más en HLA-B27. ¿Cuál es la fisiopatología? Normalmente tenemos factores iniciadores o lo que llamamos nosotros factores de riesgo, en los cuales tenemos los factores de predisposición genética que ya hemos mencionado. Esto interactúa con alteraciones de la microbiota intestinal, tanto como alteraciones de la flora microbiana, como también una disbiosis por antibióticos, infecciones, tabaquismo y estrés mecánico. Todo esto provoca la activación del sistema inmune innato al reconocer el HLA-B27 a través del estrés del retículo endoplásmico. Esto actúa y activa las células del sistema inmunológico innato, produciendo células inflamatorias, citocinas inflamatorias, con interleucina 23, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y interleucina 6. Todo eso mientras las células presentadoras de antígeno van a empezar a hacer el nexo entre la inmunidad innata y adaptativa, presentando los péptidos articulares bacterianos o propios que han desarrollado la inmunidad. Y bueno, la célula TCD4 se va a diferenciar en dos linajes importantes, TH1 y TH17, ¿no? El TH1 se va a caracterizar por producir más factores necrosis tumoral, interferón gamma. Bueno, también estos dos van a ser muy importantes porque van a ir a inflamar, a activar el endotelio inflamatorio y también se encargan de la quimiotaxis en los lugares más afectados. La interleucina 17, por su parte, va a inducir la secreción de quimiosinas y metaloproteinasas, además de prolongar la inflamación y el daño tisular que se encuentra en las articulaciones afectadas. Por su parte, la interleucina 23 se va a encargar como un retroalimentador positivo de la liberación de interleucina 17 y lo que va a provocar que vaya a ser sostenida la elevación de la misma citocina en el suero de estos pacientes. Y por último, la interleucina 22 va a activarse y va a provocar que haya efectos en el epitelio y también procesos de formación ósea. Entonces, es aquí que empieza ya la fase clínica de la espondiloartritis con dolor lumbar inflamatorio, rigidez matutina, más de 30 minutos, fatiga, la presencia de la inflamación de la inserción de los tendones ligamentos en el hueso o lo que se llama entesitis, artritis periférica, puede ser una oligoartritis periférica asimétrica o también una
poliartritis asimétrica, pero eso lo vamos a ver más adelante, uveitis y psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal. Esta inflamación llega a producir un daño estructural porque hay inflamación crónica en entesis y articulaciones sacroiliacas y en la columna. Y el resultado final de todo esto es que hay una enfermedad estructural muy avanzada porque se empiezan a formar depósitos marginales entre los cuerpos vertebrales y posteriormente la calcificación de toda la periferia de los cuerpos vertebrales, dando lugar a la famosa anquilosis de columna y a la columna en caña de bambú. ¿Cómo sucede esto? Vamos a hablar un poquito más. Primero vamos a empezar con las fases de la regulación de la entesis. Esto es la entesis, es la inserción de un ligamento dentro, bueno, por sobre el hueso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, al haber citocinas proinflamatorias, vamos a encontrar una fase inflamatoria, ¿ya? Y hay aumento de volumen en las inserciones de los teganones y ligamentos afectados. Lo que se evidencia en esta fase inflamatoria es que todas estas citocinas, tanto la interleucina 17 como interleucina 23, 1, 6 y también la interleucina 23, van a provocar que haya un aumento de la activación del factor nuclear kappa beta y aumento también del ligando del receptor activador del factor nuclear kappa beta a nivel de los osteoclastos. Hay mayor activación de los osteoclastos y también hay mayor expresión de metaloproteinasas. Todo eso va a provocar una mayor resorción ósea y daño a nivel de la entesis, lo que puede provocar una entesitis y erosiones en la misma entesis. Aparte de eso, tenemos que toda esta parte va a formar un aumento de la resorción ósea, o sea, un aumento de la actividad de los osteoclastos, por encima de una disminución de la formación ósea y una inactividad de los osteoblastos. Esta fase es una fase aguda, inflamatoria y de destrucción ósea, donde el dolor es el síntoma capital. Cuando se cronifica este cuadro y no se hace ningún tratamiento, va a pasar a la fase de formación ósea o reparación anormal, en la cual ya el fenómeno inflamatorio va a haber transcurrido y se mantiene subrepticiamente. Se encuentra más que todo elevación en esta fase de la molécula Wnt y de la vía beta-catenina. Se aumenta también los niveles de proteína morfogénica ósea y de productos, bueno, factor de crecimiento derivado de las plaquetas. El resultado final después de esta fase justamente es la enfermedad avanzada que hemos mencionado, ¿no? Entonces, eh, estas anormalidades y las interleucinas correspondientes llegan a tomar este tipo de daños en las articulaciones y en las entesitis correspondientes, ¿no? ¿Cuál es la clínica del paciente? La manifestación de la espondiloartritis axial es la lumbalgia, sea radiográfica o no, ¿de acuerdo? Es un dolor lumbar inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que se presenta más que todo en horas de la madrugada. Se acompaña de rigidez articular matutina mayor a 30 minutos. Si se presenta durante la noche o la madrugada, suele ser un dolor nocturno que lleva a despertar al paciente. Al caminar, el paciente siente un dolor glúteo alternante. El grupo ASAS para identificar a los pacientes sospechosos, porque la lumbalgia, seamos muy realistas, consiste que es una de las manifestaciones clínicas más comunes en los motivos de consulta de los consultorios de reuma. Entonces, la ASAS ha emitido los siguientes criterios. Esta lumbalgia debe iniciar antes de los 40 años, el inicio debe ser insidioso, hay mejora con el ejercicio y no mejora con el reposo, y el dolor nocturno debe mejorar al levantarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo consideramos, según estos criterios, que una lumbalgia es inflamatoria? Cuando tenemos más o igual de 4 puntos. Como manifestación extraarticular, algo muy importante, la manifestación ocular más frecuente es la uveitis, tiene la triada ojo rojo más fotofobia más dolor. Imagenología. En la imagenología vamos a encontrar dos segmentos muy importantes afectados. Tenemos la sacroileitis en radiografía. A la derecha les he puesto acá una imagen con las articulaciones sacroiliacas totalmente sanas. En esta imagen lo que podemos ver, ahorita voy a ponerme el punterito. Ya, muy bien. Lo que podemos ver son que los bordes articulares de las articulaciones sacroiliacas, tanto
de parte del hueso sacro como del ilíaco, están prácticamente normales, los bordes son definidos, el espacio articular es normal, no hay asentaciones, esclerosis subcondral, ni nada por el estilo, ¿no? Es muy diferente de estas radiografías en las cuales vamos a ver algunas lesiones interesantes. Número uno, hay cierto grado de esclerosis subcondral que se empieza a manifestar. Segundo, la superficie articular tiene un borde como festoneado, un poco irregular, es la presencia de las erosiones, ¿de acuerdo? Erosiones que se pueden presentar. Tercero, puede haber un aumento, un pseudo aumento del espacio articular que corresponde más que todo al edema y la inflamación de las articulaciones sacroiliacas. Y por último, ya y en estados muy tardíos, hay un borramiento de la articulación sacroiliaca, aquí ya no se nota, y aquí hay una prácticamente sacro, y el sacro y el ilíaco han constituido un solo hueso. Este daño radiológico tarda de 2 a 10 años en instaurarse y bueno, hasta que pasa el daño radiológico, pues tenemos esa inquietante de no saber qué es lo que tiene el paciente. Es por eso que la radiografía, si bien es muy específica cuando se encuentra, es poco sensible al principio y para eso pues se han inventado algunos otros modos con el OMERAC de encontrar la sacroiliitis. Pero antes de pasar a la resonancia magnética, vamos a pasar a a la parte de vamos a pasar a la parte de la resonancia magnética. Muy bien. Bueno, antes de eso vamos a empezar por la parte axial. Lo que vamos a ver más importante en estas imágenes es que en las articulaciones que están, las vértebras entre los dos cuerpos articulares que tenemos acá, se empiezan a formar puentes óseos. Y estos puentes óseos empiezan a articular justamente como una especie de sindesmofitos esta situación, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos igual imágenes donde hay un reforzamiento y la formación de estos puentes intervertebrales que son los famosos sindesmofitos. Si a la larga nosotros continuamos dejando que el paciente siga avanzando, se va a producir la lesión típica que es la columna en caña de bambú, donde los cuerpos vertebrales están prácticamente unidos por tabiques óseos en todo el área marginal, ¿no? Y aquí podemos ver que se están formando y son etapas todavía tempranas, donde no hay, y hay todavía un espacio, ¿no? Articular y todavía hay presencia de sindesmofitos sin unirse. Entonces es muy interesante, ¿no? Muy bien, vamos a empezar por la resonancia magnética, que es otro otro de los hallazgos más importantes que podemos ver en la resonancia magnética, lo que vamos a ver es justamente estas son las articulaciones sacroiliacas. ¿Para qué nos sirve la resonancia magnética? Vamos a tener bueno, varias modalidades. En T1 nos vamos a encargar de ver la característica más importante de la corteza del hueso cortical, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, podemos ver que el borde óseo es regular, pero aquí empezamos a ver unas pequeñas erosiones que pueden constituir en una sacroileitis, ¿no? En el modo eh, que excluye la grasa, ¿de acuerdo? Eh, en este modo vamos a encontrar, más que todo nos va a servir para ver la inflamación subcondral que tiene el hueso. En la STIR, la secuencia STIR, vamos a ver el edema óseo producto de la sacroiliitis, que no se va a ver en otros modos que vemos. Y eso se va a ver justamente, miren, tanto en proyecciones coronales como axiales, como es el edema óseo. Estos son hallazgos tempranos y nos sirven mucho. Entonces, muy importante, ¿no? El hallazgo cardinal va a ser el edema de médula ósea u subcondral, como lo que es lo que estamos encontrando en este lugar, la osteitis activa, de acuerdo, que es lo que estamos viendo acá, la presencia de erosiones que hemos visto acá, la presencia de sinovitis y de desame articular que puede verse en algunos lugares, y la capsulitis y la entesitis, ¿no? Que sirven para el diagnóstico imagenológico, para la sospecha y encontrar, documentar más que nada la evidencia de una sacroileitis que estuviera cursando el paciente. ¿Cuáles son los laboratorios que vamos a ver? Si bien durante los últimos años
se ha intentado mucho encontrar marcadores que sean un poquito mejores que el HLA-B27, como la PCR ultrasensible o la calprotectina. Aún se encuentran en el estudio y no han demostrado ser mejores que el HLA-B27. También necesitamos que nuestro paciente tenga anticuerpos antinucleares negativos, factor reumatoide negativo y el anti-CCP también negativo. Aunque pueden haber algunos casos donde el anti-CCP te puede dar un pequeño positivo, pero son mínimos muy infrecuentes y no se los suele tomar como el estándar. El hemograma nos va a servir para ver normalmente si hay alguna citopenia acompañando, ¿de acuerdo? A veces se relaciona mucho con anemia. La velocidad de eritrosedimentación y PCR nos pueden dar indicios de la actividad de la enfermedad. Y bueno, como habíamos dicho, ¿no? Estos son nuevos indicadores que se están intentando evidenciar, la PCR ultrasensible y la calprotectina. Entonces, después de muchos años de haber sido lanzado como uno de los factores laboratoriales de diagnóstico, pues el HLA-B27 todavía sigue siendo uno de los criterios de diagnóstico laboratorial más importante, puesto que alrededor del 90%, si no es más, pueden ir presentando esta positividad, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a poner los criterios para espondiloartritis axial, ya los habíamos visto anteriormente. Hay una actualización del 2022, si no me equivoco, perdón, del 2025, con ASAS Spartan para la espondiloartritis axial, ¿no? Entonces, los dos son similares, solamente es una revisión. El requisito de entrada siempre va a ser el dolor lumbar de más de 3 meses, con inicio antes de los 45 años. Los dominios clave van a ser la sacroileitis en resonancia magnética o radiográfica, ¿de acuerdo? El HLA-B27 positivo, lumbalgia inflamatoria. Hay inflamación objetiva, o sea, PCR elevada, descartando alguna otra causa que pueda elevar este reactante de fase aguda, uveitis, entesitis, psoriasis o el antecedente familiar de espondiloartritis. ¿Cuál es el mínimo total para la clasificación como una espondiloartritis axial? 6 puntos. De 6 puntos para más es muy importante. Entonces, estos criterios ya se agarran un poquito más de la presentación, podríamos así decirlo, radiográfica y de la resonancia magnética, cosa que no veíamos mucho en los criterios de la ASAS, ¿no? Pero es importante porque nos ayudan a poder encontrar a los pacientes con espondiloartritis axial, radiográfica y no radiográfica, y darles un diagnóstico y un tratamiento prematuro. ¿De acuerdo? Bueno, en contrapartida, también el brazo de imagen y el vaso clínico de la espondiloartritis axial es muy importante. La puntuación ya la conocemos, más de 2 puntos. Un brazo, uno de estos dos brazos, más el brazo, bueno, más 2 puntos o más de las características de la espondiloartritis y la puntuación nos dan el diagnóstico según los criterios de la ASAS, ¿no? Entonces, estos criterios son criterios clasificatorios, no llegan a diagnosticar al paciente, siempre se tiene que tener por encima de los criterios al juicio del médico que está viendo al paciente y determinar si hay algunas otras causas de los síntomas que está padeciendo el paciente, ¿no? Muy bien, continuamos. El tratamiento de la espondiloartritis axial. El tratamiento de la espondiloartritis axial se suele basar en algunos pilares. Vamos a hablar de los pilares no farmacológicos que son importantes. Estos pilares van a mantenerse en el tratamiento para todas las variantes de espondiloartropatías, no solamente para la espondiloartritis axial, así que los vamos a dilucidar muy bien aquí para que en las siguientes presentaciones de espondiloartritis no tengamos que hablar mucho de ellos. El ejercicio supervisado es muy importante. Podemos usar ejercicios de fortalecimiento, ejercicio aeróbico. Y si hablamos de fisioterapia, estiramientos, entrenamientos posturales, hidroterapia, ¿de acuerdo? Son muy importantes y si hay mucho dolor, ejercicios asimétricos. La suspensión del tabaco es uno de los factores más importantes. Si el paciente consume cigarrillo, pues tiene que dejarlo, porque disminuye la progresión radiográfica y disminuye la progresión y la aparición de signos mofitos. Incluso puede inducir la disminución de respuesta a los anti-TNFs, el tabaco. Entonces, es muy importante que el paciente
me deje el tabaco para que no tenga alteraciones radiológicas ni signos mofitos y tenga adecuada tolerancia y respuesta a los anti-TNFs. El control del peso igual es muy importante y esto se va a relacionar mucho en un paciente con obesidad y espondilitis anquilosante o espondiloartritis axial radiográfica o no radiográfica, como se lo conoce actualmente. Eh, un control de peso malo va a provocar menor actividad, perdón, un control de peso que sea bueno va a provocar menor actividad clínica, evita la mala respuesta terapéutica y bueno, a la larga evita que este paciente quede en discapacidad. También tenemos que hablar de la educación del paciente y en eso vamos a repasar los conceptos de adherencia terapéutica. El paciente tiene que consumir su medicación y hacerlo demasiado bien. El reconocimiento precoz de los grados de actividad, actividades de autocuidado y el paciente tiene que tener participación en las decisiones acerca de su tratamiento. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos al tratamiento farmacológico de la espondiloartritis axial. La primera línea del tratamiento es sintomático y vamos a usar antiinflamatorios no esteroideos. Se prefieren en algún momento los inhibidores de la COX-2 por la ausencia de efectos o la disminución de los efectos gastrointestinales y renales. Entonces vamos a tener naproxeno de 500 cada 12 horas, celecoxib 200 vía oral cada 12 horas, diclofenaco 50 cada 8, etoricoxib 90 cada 24 y indometacina 25 a 50 cada 8 horas. La recomendación, tenemos que dar una AINE a la vez, no podemos dar dos AINEs al mismo tiempo. Podemos dar cursos cortos de 4 a 12 semanas, dependiendo de la tolerancia del paciente a los efectos de la medicación, y ver qué está pasando, ¿no? Yo recomiendo mucho el empezar con un AINE que sea coxo selectivo para evitar mucho los efectos gastrointestinales, ¿no? Aunque si no hay una capacidad de conseguir estos AINEs, pues podemos hacer los otros, ¿no? Bajando la dosis de manera constante, ¿no? Podemos usar, hacer un recalamiento de la dosis de los antiinflamatorios, porque si no también nos van a provocar manifestaciones a nivel renal y gastrointestinal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el dolor, obviamente, mejorar la movilidad y la calidad de vida. ¿Qué es lo que tenemos que tener como precaución? El riesgo gastrointestinal, cardiovascular y renal. Usar una menor dosis efectiva, ¿no? Si la indometacina yo puedo usar 25 a 50 cada 8, entonces, ¿qué tal si uso 25 cada 12 y ver cómo está respondiendo? Porque a veces los pacientes son reactivos a bajas dosis de antiinflamatorios no esteroideos. Eso en función de proteger el estómago y los riñoncitos, ¿no? Bueno, sí. Después de 4 a 12 semanas, el paciente ha tomado sus medicamentos, sus AINES, y ha habido la persistencia de la actividad de la enfermedad mediante las escalas ASDAS y BASDA elevados. Entonces, directamente vamos a tener que escalar a terapia biológica o dirigida. La terapia biológica dirigida vamos a tener este grupo de fármacos que son los anti-TNFs o inhibidores del receptor de factor de necrosis tumoral, como adalimumab, que se da 40 miligramos subcutáneo cada 2 semanas, etanercept 50 miligramos cada semana, infliximab 5 miligramos kilogramo endovenoso las semanas 0, 2 y 6 y luego cada 6, 8 semanas, golimumab, que es un anti-TNF que se da de manera mensual, 50 miligramos, así como también tenemos el certolizumab pegol, 400 miligramos subcutáneo en las semanas 0, 2, 4 y luego 200 cada 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para el uso de anti-TNFs? Hay que hacer el tamizaje de tuberculosis y hepatitis B antes de iniciar, porque vamos a inhibir la acción del factor de necrosis tumoral que suele ser el efector de los macrófagos y de las células que tienen patógenos intracelulares. La vacunación, según las guías correspondientes, monitorizar infecciones y eventos adversos que puedan haber. Interleucina 17 como el secukinumab es la línea en caso de que después de 12 semanas de tratamiento no haya habido una mejoría del paciente, pues vamos a tener secukinumab 150 miligramos semanal por 5 dosis y luego 150 miligramos subcutáneo mensual.
Ixekizumab y bimekizumab son igual también interleucinas 17, antiinterleucinas 17 que vamos a usar cada mes prácticamente, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones de usar fármacos biológicos antiinterleucina 17? Hay que tener precaución en enfermedad inflamatoria intestinal y monitorizar las infecciones. Pueden ser candidiasis e infecciones respiratorias. Y en la última línea que tenemos es los fármacos inhibidores de Janus quinasa. Este tipo de medicamentos se han ido desarrollando y uno de los que tiene más efectividad a nivel de la espondiloartritis axial es el upadacitinib, ¿no? Entonces, se da normalmente 15 miligramos bioral cada 24 horas. Para esto tenemos que hacer las consideraciones especiales, el tamizaje de tuberculosis, hepatitis B y C, monitorizar la función hepática, los lípidos y el hemograma, puesto que este tipo de medicamento suele aumentar el riesgo cardiovascular, se suele asociar también a neoplasias y puede asociarse a toxicidad hepática. Y la precaución de trombosis y eventos cardiovasculares porque eleva el riesgo cardiovascular. Se prefiere que este tipo de medicamentos se usen en menores de 50 años sin antecedentes de enfermedad cardiovascular ni de enfermedades neoplásicas o algún antecedente metabólico que pueda llegar a elevar el riesgo cardiovascular, ¿no? Muy bien. Se ha probado también porque el upadacitinib no está en todos los países disponibles con el tofacitinib 5 miligramos 2 veces al día y ha llegado a dar ciertos datos de evidencia significativa. Entonces, tal vez en casos muy refractarios se pueda llegar a considerar el tofacitinib. El baricitinib, lamentablemente, que es uno de los hermanos de estos medicamentos, no cuenta con la evidencia descrita en la espondilitis anquilosante axial. Continuamos. En caso de que haya compromiso extraaxial, o sea, uveitis, ¿de acuerdo? Se inicia tratamiento en base a terapia sistémica con fármacos convencionales. Podemos empezar con metotrexato, 15 a 25 miligramos semanas, vía oral o subcutáneo. Es la primera opción. Ahorra los corticoides, disminuye las recurrencias. Podemos usar en segunda línea, tercera línea, pues sulfasalazina, azatioprina, micofenodato o leflunomida. Si es que después de un periodo de 3 meses de tratamiento hay un agravamiento o no está funcionando y hay una recurrencia de los síntomas, pues vamos a tener que pasar, como en el compromiso axial, a los famosos anti-TNFs, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos el adalimumab, ¿de acuerdo? El infliximab y el golimumab. El adalimumab, como hemos hablado anteriormente, es 40 miligramos cada 2 semanas, el infliximab 5 miligramos kilogramo, las semanas 0, 2, 6 y luego cada 6 y 8 semanas. Y el golimumab, prácticamente 50 miligramos cada 4 semanas, ¿no? El etanercept no se usa mucho porque no tiene tanta eficacia en evidencia en tratamiento de la uveitis. Entonces, si es que incluso después de esto tenemos un problema y estamos con esa situación de que sigue refractaria y activa la uveitis, podemos usar anti-interleucina 17 como el secukinumab, el ixekizumab o bien antileucina 12-23, como es el ustekinumab, ¿no? Estos tratamientos solo se usan en uveitis que son muy refractarias. También podemos usar inhibidores de JAK como tofacitinib, upadacitinib o baricitinib, dependiendo de la situación. Y si no, pues vamos a tener que usar una terapia combinada. ¿Qué quiere decir? Un anti-TNF más un metotrexato o azatioprina, ¿no? ¿Eso para qué? Para uveitis muy refractarias que no están teniendo adecuado control y necesitamos hacer el tratamiento para disminuir los síntomas, ¿no? El monitoreo tiene que ser con oftalmología en conjunto, hay que evaluar la actividad de la espondilitis axial también, no solamente a nivel de la uveitis, y hay que monitorear la seguridad. Ustedes ya saben los perfiles del hemograma, la glicemia, los lípidos y el hepatograma para ver cómo está yendo nuestro paciente, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Las complicaciones que nos pueden dar después de una uveitis es la catarata, puede formarse un glaucoma por formación de cinesia, puede también hacer cinequias posteriores, edema macular y por último, si se llega a complicar mucho, hasta una pérdida visual. Es por eso que tenemos que trabajar mucho en este campo. Sí, en nuestro país se llega a presentar esta enfermedad más que todo con uveitis y es muy importante hacer el tratamiento oportuno, ¿no? Bueno, continuamos porque aún hay más.
¿De acuerdo? Continuamos con la espondiloartritis periférica. ¿Ya? Son un conjunto de pacientes con manifestaciones predominantemente o completamente periféricas del espectro de la espondiloartritis. Incluye artritis, entesitis y dactilitis como principales fenómenos semiológicos que van a actuar. Tenemos las características epidemiológicas aquí. La espondiloartritis periférica se va a iniciar más que todo en pacientes menores de 45 años, tiene una distribución homogénea entre hombres y mujeres y la principal característica que tiene esta enfermedad es la presencia de entesitis. La artritis psoriásica, por su parte, se inicia en pacientes de 30 a 50 años. Se distribuye en relación al sexo de manera igualitaria y bueno, la manifestación más característica va a ser la presencia de las famosas placas psoriásicas. La artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal se presenta más que todo de 20 a 40 años. Es igual la distribución de hombre y mujer. Y bueno, la presencia de entesitis va a ser el síntoma capital, pero también asociado a la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn en la que esté diagnosticado el paciente y haga su tratamiento. Y por último, la artritis reactiva, que se presenta de igual manera de 20 a 40 años, ¿no? A diferencia de la espondiloartritis periférica, es muy interesante, casi todas tienen ese periodo de años relativamente. La distribución va a ser más que todo la artritis reactiva más en los hombres y la presencia de entesitis es el fenómeno capital. Bueno, la artritis psoriásica, empezamos. Tiene algunos fenotipos clásicos, según Molly Wright. Estos fenotipos clínicos se caracterizan porque tiene una distribución interesante. Puede ser un fenotipo de oligoartritis asimétrica, ¿de acuerdo? Menos de menos de 5 articulaciones y de manera asimétrica. Poliartritis simétrica similar a la artritis reumatoide. El predominio de afectación siempre va a tener tendencia a afectar las articulaciones interfalángicas distales. Eso es una gran diferencia en relación a la artritis reumatoide, que también puede ser una poliartritis, pero normalmente la artritis reumatoide no me afecta las articulaciones interfalángicas distales. También puede tener compromiso axial, pero en caso de que tenga, pues tenemos que hacer un tratamiento que sea similar a la espondiloartritis axial. Y tiene una forma muy interesante, se llama artritis mutilante, ¿de acuerdo? De la cual vamos a hablar más adelante, pero se consiste más o menos en que es un fenotipo en el cual hay una afectación muy agresiva articular y hay presencia de un fenómeno que se llama acroosteólisis distal, lo cual provoca el acortamiento de los dedos e incluso la pérdida de algunas falanges de manera solamente clínica. ¿Cuáles son los fenómenos semiológicos cardinales? Habíamos dicho la placa psoriásica, la entesitis y la dactilitis. Aquí en esta imagen podemos ver un dedo que está normal y a su lado tenemos el dedo contralateral que está aumentado de volumen, prácticamente en aumento del grosor en todo el dedo, desde la punta del dedo hasta la raíz del mismo, ¿no? Entonces es un dedo que nosotros normalmente le llamamos dedos en salchicha. Ya es un aumento del dedo global. También puede haber entesitis. Esta es una fotografía de la parte de la vista posterior de las regiones del tobillo del paciente. Lo que vemos en este lado es que aquí está el tendón de Aquiles y se inserta tranquilamente en su lugar. Sin embargo, en este momento, en el lado contralateral, vamos a ver que el tendón de Aquiles está muy inflamado y a nivel de la inserción podemos ver inflamación en la entesitis muy importante. Por último, y no menos importante, aparte de las lesiones dermatológicas, también tenemos la presencia del famoso pitting o ungueal o el punteado de las uñitas o también algunos segmentos con onicólisis que pueden estar así de manera distal. ¿De acuerdo? Entonces, también son manifestaciones que nos pueden hacer pensar en un paciente con dolor articular, en psoriasis o en una espondiloartropatía si no hay la placa psoriásica, ¿no? Estas son ya imágenes de la patología que se llama artritis mutilante. En la artritis mutilante, lo que hay más que todo es una afectación de las interfalángicas distales, como vemos acá, y las interfalángicas proximales. Lo que encontramos normalmente es la disminución de la longitud de las falanges. Por ejemplo, esta está más chiquitita. Y lo que vamos a ver, que es más importante,
Esta es la forma más agresiva, afectación de las interfalángicas distales y algunas van a mostrar ciertas erosiones. Y en las interfalángicas proximales podemos encontrar tanto el pinzamiento articular, las erosiones centrales y un fenómeno de osteitis o deformación de hueso reactivo periférico a la articulación. Eso nos va a dar lugar a una deformidad muy conocida, denominada también deformidad de lápiz y copa, en la que vamos a ver el extremo proximal de la articulación lisándose bueno, con mucha afectación y la periosteitis que empieza a formar una especie de copa alrededor del extremo afectado del otro hueso, como un lápiz en el fondo de una copa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las deformidades. Y la deformidad del lápiz y copa va a ser asociada mucho a la artritis psoriásica mutilante. ¿Ya? Aquí tenemos las lesiones radiológicas. Vamos a encontrar lesiones, erosiones óseas, pueden ser centrales o marginales, a diferencia de la artritis reumatoide que tiene erosiones óseas solamente marginales. Puede haber neoformación ósea, que eso no hay en otras enfermedades. Ahorita vamos a ver estas radiografías en las cuales vamos a encontrar. Aquí tenemos manos afectadas por una espondiloartritis psoriásica y lo que hay, ¿no? A ver. Lo que hay es justamente una inflamación articular, el pinzamiento articular muy importante, afectación de las interfalángicas distales severo. A nivel de estos piecitos, lo que vamos a ver es que, miren, esta es la falange distal, pero miren a este nivel, hay solamente el extremo articular de la falange distal. Y este es un paciente con artritis mutilante. A esta falta de la falange se le llama acroosteólisis distal, ¿de acuerdo? Para eso es que se ha puesto esta imagen como un ejemplo. Aquí tenemos más deformidades en una manito, en la cual vamos a ver la característica denominación de las erosiones. Aquí hay unas erosiones a nivel marginal, muy interesantes, marginal, marginal, otra erosión marginal. Y aquí tenemos, aquí tenemos aquí tenemos igual la periosteitis acompañando y este extremo articular de la falange proximal está empezando a volverse más puntiagudo. Esto al futuro va a darnos una lesión, la famosa lesión llamada lápiz en copa. En esta última imagen que tenemos de manera más lateral en el pulgar, vemos cómo el extremo distal de la interfalángica proximal ha terminado de lisarse, se ha quedado como puntiagudo y el extremo proximal de la interfalángica distal, miren, ha tomado la forma de una copa. Esta es la famosa deformidad lápiz en copa característico de artritis mutilante. Entonces, es muy importante, son estas lesiones radiológicas las que son características de la artritis psoriásica. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Porque en reumatología nos gusta usar este tipo de criterios para la clasificación de estos pacientes. El requisito inicial es que tiene que tener la presencia de una patología articular inflamatoria, ¿de acuerdo? O en tesis por lo menos. Los criterios. Primero, tener psoriasis, la famosa placa psoriásica que va a estar evidenciada y tiene que estar comprobada por un dermatólogo para decir que realmente es una psoriasis, ¿de acuerdo? La historia personal de psoriasis, ¿no? El antecedente de psoriasis, historia familiar de psoriasis. La psoriasis es muy importante en la artritis psoriásica. La distrofia ungueal psoriásica, o lo que habíamos hablado, ¿no? El pitting olicosisis o la hiperkeratosis ungueal que hemos visto en las imágenes previas, la ausencia del factor reumatoide, un factor reumatoide negativo es muy importante, la dactilitis que hemos visto también, el dedo en salchicha, ¿no? Que esté documentado por un médico que diga, sí, yo he visto, o está en la historia clínica, no sé, se evidencia dactilitis. Y también la neoformación ósea y extraarticular en la radiografía. Entonces, todos estos tienen un punto menos la presencia de psoriasis actual que tiene 2 puntos. Una vez que tenemos, vamos a necesitar de 3 puntos o más para clasificar al paciente como artritis psoriásica. El rendimiento diagnóstico de estos criterios es una sensibilidad del 91 al 99 y una especificidad del 98 al 99%. Como ven, la historia de psoriasis es fundamental para detectar una artritis psoriásica.
Continuamos. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, vamos a tener que hacer el tratamiento. Las medidas generales para este tipo de patologías ya las hemos visto en el acápite del el inicio de tratamiento para la espondiloartritis axial. Continuamos con el tratamiento farmacológico. Si hay una artritis periférica predominante, tenemos que iniciar ANs más infiltración de corticoides en caso de que haya oligoartritis. Si la actividad es moderada o alta o persistente, vamos a tener que usar fármacos antirreumáticos sintéticos como el metotrexato. Si es una entesitis que está predominante, pues vamos a tener que usar antiinflamatorios no esteroideos, fisioterapia o inflamación local. Si la actividad moderada o alta persiste, entonces vamos a tener que considerar un biológico. Podemos usar un anti-TNF o un anti-interleucina 17. La dactilitis, si es que se presenta, pues vamos a tener que usar antiinflamatorios no esteroideos y una infiltración, puede ser si es unidigital. En el otro caso, pues vamos a tener que usar anti-TNFs o anti-interleucinas 17 si es que no hay una respuesta al tratamiento de primera línea. Ahora, si hay una predominancia de la piel, pues el dermatólogo va a actuar mucho en este caso, pero como médicos tenemos que saber que va a usar antiinflamatorios no esteroideos, perdón, corticoides tópicos, fototerapia y también algunos medicamentos como metotrexato y ciclosporina. Si es que la actividad es persistente, pues hay que considerar el biológico, una antileucina 17 como el secukinumab o como el bimekizumab, ¿no? O la interleucina 23, ¿no? Como el ustekinumab, ¿no? Entonces, si el compromiso axial es predominante, pues vamos a decir AINES de primera línea, como la espondiloartritis axial, y si no, pues un anti-TNF o anti-interleucina 17. Este tratamiento no es una regla, no está escrito sobre piedra, hay que considerar el perfil del paciente y sus comorbilidades. El algoritmo terapéutico. Primera línea siempre el metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, ciclosporina y apremilast, solamente en casos necesarios. La segunda línea va a ser el anti-TNF, el adalimumab, 40 miligramos cada 2 semanas, el etanercept, 50 miligramos cada semana, el infliximab, 5 miligramos kilogramo, peso 0,246. Y bueno, después de eso, a las 6 y 8 semanas también podemos dar golimumab, también podemos dar certolizumab, también podemos dar anti-interleucina 17 como el secukinumab y el ixekizumab. No nos vamos a olvidar de la interleucina 12 y 23 con el ustekinumab. Y bueno, por último, el interleucina 23 como risankizumab, que es como que uno de los más famosos. Y la tercera línea, pues vamos a tener que usar inhibidores de llanos quinasa como upadacitinib en primer lugar, tofacitinib y por último filgotinib. El apremilast puede ser usado, si no es que ha sido usado, pero para la tercera línea tenemos que haber cambiado de mecanismo de acción de los medicamentos. El objetivo terapéutico, como siempre, es la remisión o mínima actividad de la enfermedad, mejorar la calidad de vida del paciente y prevenir el daño estructural. Bueno, continuamos con la espondiloartritis, perdón, periférica no diferenciada. Ya, las manifestaciones más importantes de la espondiloartritis periférica no diferenciada son la artritis periférica. Suele ser normalmente una oligoartritis asimétrica predominante. La localización típica está en las rodillas, tobillos y pies. Tiende a afectar más que todo el miembro inferior. La característica principal es la entesitis, más que todo en el tendón de Aquiles y en la fascia plantar. Se encuentra el dedo en salchicha o dactilitis igual en este lugar, en esta enfermedad muy frecuente, como podemos ver aquí, este dedo está inflamado, mientras que estos dos no. Estos dos dedos tienen dactilitis y se ve muy interesante, ¿no? Dolor inflamatorio de predominio periférico. Puede haber compromiso axial, pero ya le hemos indicado, ¿no? Que no suele ser la regla, aunque si hay compromiso tanto axial, puede también acompañarse de un compromiso periférico, ¿no? No es que son excluyentes. Y el curso clínico es heterogéneo, puede ser episódico o puede ser homogéneo y crónico. Entonces hay que ver, ¿no? La espondiloartritis periférica tiene unas lesiones radiológicas que son parecidas en realidad a muchas otras patologías. Por ejemplo, hay lesiones óseas periféricas en miembros inferiores. Puede haber neoformación ósea a nivel de las entesitis. Normalmente, aquí está, por ejemplo, el calcáneo, el sitio de inserción del tendón de Aquiles, y podemos ver una
calcificación de la entesis. Aquí podemos ver una pequeña calcificación, no está muy manifiesta, esto es un estado tardío, pero esto es un estado ya no muy avanzado, por así decirlo, ¿no? Y la periostitis periférica que se da en las inflamaciones, por ejemplo, aquí tenemos una articulación interfalángica distal de Doariux, en la cual, pues, lo que encontramos es que hay una esclerosis subcondral muy importante, hay un pinzamiento muy importante, pero lo más importante es que esta articulación que está siendo afectada, esta interfalángica distal, está empezando a producir hueso que está empezando a englobarme el extremo distal de la falange, ¿no? Entonces es muy importante, es una reacción como una periostitis, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que fijarnos en este tipo de pacientes. Los criterios, más criterios. Vamos a usar los criterios ASAS del 2011. ¿Cuáles son los brazos importantes? Tiene que haber bien artritis de predominio en miembros inferiores, entesitis, que ya hemos hablado mucho de la entesitis, y la dactilitis. Más una o más características de espondiloartritis. Puede haber psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, uretritis o cervicitis, antecedentes familiares de espondiloartritis, HLA-B27 positivo, sacroileitis en imagen o también la imagen radiográfica que nosotros vayamos a ver a nivel periférico, artritis, dactilitis o entesitis. Entonces, si bien esto parece muy repetitivo, es para que ustedes también entiendan que estos fenómenos, tanto semiológicos, laboratoriales y radiológicos, tienen que acompañar a estos pacientes porque sí, son raros los pacientes aquí en nuestro medio con espondiloartritis, pero no son menos importantes que cualquier otro paciente. ¿De acuerdo? Más de 2 puntos, mayor o igual a 2 puntos para el diagnóstico de una espondiloartritis periférica. ¿Cuál es el tratamiento? Muy bien, vamos a empezar. Nuevamente, las medidas generales están dichas en la cápita de espondiloartritis axial. Después de esas medidas generales, pues tenemos artritis periférica, los AINES como primera línea, y si es una oligoartritis o una monoartritis, pues vamos a usar corticoides intraarticulares locales. Podemos usar en la entesitis AINES, rehabilitación oral y infiltración local si es necesario. Posteriormente vamos a usar dactilitis. Bueno, en la dactilitis podemos usar AINES, tratamiento local, o si no, terapia sistémica si es que está persistiendo, ¿no? El dolor inflamatorio va a necesitar de AINES, educación y ejercicio. Si la artritis periférica persiste a pesar de los AINES, vamos a usar fármacos antirreumáticos sintéticos convencionales, como cuáles el metotrexato, 15 a 25 miligramos semanal. Es uno de los medicamentos más preferentes por su inocuidad y la característica que se tiene más perfiles de seguridad en base al metotrexato. También la leflunomida 20 miligramos al día es una buena opción o la sulfasalazina 2 a 3 gramos al día. Si es que después de unos 3 meses de haber iniciado esos tratamientos, pues no hay respuesta, vamos a tener que usar inhibidores del TNF, como adalimumab, infliximab, golimumab o certolizumab, ¿no? Entonces, podemos usar también inhibidores de interleucina 17 como secukinumab, ixekizumab o bimekizumab, y si no, pues inhibidores de llanosquinasa como upadacitinib o tofacitinib, ¿no? Y bueno, si es que hay alguna alteración o alguna manifestación de la espondiloartritis axial, vamos a tener que trabajar en cuanto a la misma, ¿no? Y si este tratamiento falla, por ejemplo, estoy iniciando un inhibidor de interleucina 17, pues tengo que recurrir a otro biológico que tenga diferente mecanismo de acción. Puedo usar un llanosquinasa o podemos usar un anti-TNF. Entonces, es muy importante ir considerando el perfil de cada paciente y según sus laboratorios también tomar la decisión terapéutica. Bueno, muchas gracias. Este ha sido el tema de hoy. Espero que haya sido eh, educativo. Gracias.